Siempre charlamos con Mila lo necesaria que es la educación financiera, ya que, bueno, la mayoría de nosotros somos bachilleres, no tuvimos una información en el colegio que nos enseñara a manejarnos con la economía, y me parece que es súper necesaria. Como decimos siempre en el programa, la información es poder, y ese es nuestro servicio, ¿no? Desde la radio. Hoy estamos con María Elena D'Olivo. Ella es contadora pública, especialista en tributación, es cordobesa, tiene 31 años y bueno, y está súper abierta a un montón de preguntas que tenemos sobre el tema. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Habla bien cerquita del micrófono, ahí, así sale bien. Bueno, ¿cómo caíste en Giles? Quiero saber primero de Córdoba Giles, por favor. En realidad, en el año 2016, después de recibirme, yo estaba trabajando en Jesús María. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Colonia Carolla, cerca de Jesús María, y estaba trabajando en un estudio contable ahí. La verdad que no alcanzaba mis expectativas. Entonces, bueno, ahí decidí buscar un trabajo que me permita independizarme en cuanto a, no sé, yo vivía con mis padres, todo eso, y bueno, me vine a Capital en 2016. Trabajé 5 en un estudio contable bastante grande en Capital. Y después, en el medio, conocí a un gilense. Ay, el amor. Sabía que iba por ahí la respuesta. Y bueno, me trajo, ¿cómo es no sé si decir el patriarcado, pero viste que siempre los hombres tienden a llevar a las mujeres a sus pueblos, pero bueno. Y acá estás en San Andrés de Giles. Sí. Bueno, bienvenida. Gracias. Me interesaría saber cómo tener una economía saludable, ya que está tan de moda hablar de lo saludable hoy en día. Claro. ¿Cómo podemos hacer para tener una economía hogareña copada, ¿no? Donde no tengamos deudas y ese tipo de cosas? Bueno, vos lo dijiste. Uno de los puntos claves es tener muy en claro cuáles son los ingresos de una persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, te digo un ingreso promedio. Una persona que gana 100.000 pesos por mes. Es importante que tenga en cuenta que gana 100.000 pesos por mes. Me pasó el otro día que estuve justamente de viaje en Córdoba hablando con una amiga. Ella trabaja, por ejemplo, haciendo la parte de estética, uñas, cejas, bueno, todo el tema. Y como para bajarlo a tierra. Y me decía, no sé cuánto gano. Y ahí muchas veces viene el problema más que todo con las personas que son emprendedoras, que no tienen un sueldo fijo. O los que hacen changas de repente, exacto, ¿no? También trabajo informal, que no tienen en cuenta bien, no tienen esa noción de cuánto es lo que ganan. Eso es como el primer punto, ¿no? Porque yo siempre de chiquita, mi mamá fue como muy educadora en ese sentido de que y es algo lógico, ¿no? Como que decís, bueno, sos contador y esto lo sabe todo el mundo, pero mucha gente no lo aplica en el día a día, y es tener en cuenta esto, que no podés gastar más de lo que te ingresa. Bueno, para eso es importante partir de saber cuánto uno tiene en el bolsillo todos los meses. Distinto es cuando alguien trabaja en relación de dependencia y tiene un sueldo y dice, listo, gano 85, gano 100, lo que sea. Y en función a eso, tratar de financiarse con lo que uno tiene. A ver, después entra el tema de las tarjetas de crédito. Son mortales. Sí, hay que tener cuidado de no pagar el mínimo porque después los intereses te matan, pero a otro nivel la gente no sabe muchas veces que el recargo que tiene, el interés que tiene esa financiación es exorbitante, es arriba aproximadamente del 100%, o sea, es una cosa locura. Que te termina matando y decís, pero ¿cómo si te pones a hacer números y decís, no sé, financié 70.000 pesos y estoy pagando 150? O sea, sí, y además ya perdés noción, se arma una bola de nieve tremenda. Exacto. Y te terminás endeudando un montón. Exacto, entonces siempre es muy importante, digamos, no entrar a pagar el mínimo. O sea, puede que pase que alguna vez tengas la necesidad, pero ¿cómo tratar de no hacerlo? Me pasó en un caso también con un colega
que me comentó un familiar que había entrado a pagar el mínimo un mes, el mínimo el otro, así como 4 meses, y después se le hizo algo que no podía sobrepasar. Sí, básicamente gastar lo que sabemos que vamos a poder pagar el próximo mes. Porque hay como una idea de la tarjeta, ¿no? Que es una plata mágica que aparece, pero en algún momento hay que pagarla. O sea, vos pagás el mínimo y al mes siguiente, lo pagás una vez sola al mínimo, ¿no? El mes siguiente tenés que pagar todo el resumen completo más la diferencia. Claro, la financiación, que esa financiación es carísima. Es imposible de controlar en algún Claro, tiempo. y si encima lo acumulas, por eso digo, si algún mes es algo crucial, no sé, te enfermaste, lo que fuese, algo muy importante, bueno, pagarlo un mes es una cosa que ya es muy caro, muy caro. No te digo que se asoma la inflación. En este país es bueno endeudarse cuando decís 12 cuotas sin interés. Claro. Cuando vos empezás a ver que la tasa de financiación, no sé, yo por ejemplo, hoy estaba viendo unos pisos, porque nada, estaba construyendo, y me estaba fijando, o sea, la tasa de financiación como el 80%. O sea... ¿Qué significa eso? En realidad no es tan caro porque la inflación anual está como en el 75%. Claro. Entonces, como que en tal caso le estás empatando a la inflación. Y te diría que no es tan perjudicial financieramente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estamos pagando tasas que son realmente muy altas? Entonces, por ejemplo, no sé, yo buscaba, no sé, le pido la tarjeta a mi papá que tiene una tarjeta que tiene 10 cuotas sin interés. Eso sí conviene. Ahora, cuando nos estamos metiendo en 12 cuotas que tienen una tasa de interés altísima y encima después pagamos el mínimo y sobre eso también pagamos intereses, es una rueda que no para más y ahí es... Y salimos a pedir plata prestada para pagar todo eso. Desastre. Sí, un préstamo que de nuevo tiene intereses que son una locura. Es una rueda tremenda. Entonces, como que lo que decíamos al principio, parece una... Perdón, no quiero decir una palabra incorrecta, pero sí, parece una pavada y no hay que subestimarlo, digamos, al hecho de decir, bueno, es gastar lo que gano y si puedo gastar menos, mejor. Ahora, te hago una consulta, María Elena. Tal vez es más fácil tener noción del ingreso cuando tenemos un sueldo fijo. Claro. Pero cuando somos emprendedoras o emprendedores, que un mes ganamos una cosa, otro mes otro. Decímelo a mí. Qué difícil es. ¿Cómo hacer en el día a día para anotar esos ingresos y para poder comprometernos con deudas y con cosas que queremos comprar si no sabemos cuánto nos va a ingresar en el mes? Sí, es muy difícil cuando a mí me pasa, yo tengo mi estudio contable, soy independiente, digamos. Me pasa de que, por ejemplo, no sé, yo digo, bueno, tengo, no sé, por decirte cualquier número, 150.000 pesos de honorarios a mis clientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 150 y hay 2 clientes que no me pagan, ya no tengo 150, tengo, no sé, 120. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasa de que hay un desfasaje entre lo que yo tenía previsto y lo que realmente me ingresó, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces es como que hay que tratar de buscar, digamos, ver cuál es el promedio de lo que es más estable y sobre eso tratar de gastar y sobre lo otro no, porque si no ahí ya también de nuevo entras en un problema. Claro. Es mucho más difícil de estimar, o sea, cuánto, o por ejemplo yo te digo, yo soy contadora, un psicólogo, un médico, que tenemos más o menos un servicio y que más o menos sabemos cuánto cobramos. Ni hablar de alguien que vende. Claro, porque por ejemplo, no sé, alguien que tiene una tienda de ropa y que vende, no sé, jeans, remeras, lo que sea de ropa, ¿no? Es un negocio que no es muy estable. Capaz que para las fiestas en diciembre se vende todo y dice, bueno, yo ponele que abrió en noviembre. Y ya empezó con esa expectativa y en realidad después en marzo, cuando todos los padres tienen que salir a comprar útiles escolares, la realidad es otra. Es como que tienen una estacionalidad distinta cada negocio y ahí encima es más difícil. ¿Y cómo hacemos en ese caso para sacar el promedio? Tendríamos que hacer un balance no solo mensual, sino anual, me imagino.
Exacto. Cuando uno, digamos, tiene un negocio, yo ya te digo que los primeros 3-6 meses no son parámetro. Hay que esperar y tener, o sea, a ver, cuando uno empieza un negocio tiene que tener como un fondo para poder sostenerse económicamente durante el primer año. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses te puede ir súper bien, te puede ir más o menos, o no. ¿Se entiende? Entonces, los primeros 3 o 6 meses no van a ser un parámetro. Recién al año va a tener más o menos estadísticas como para decir, bueno, sí, realmente gano tanto. Y sobre eso poder empezar a proyectar y a hacer, digamos, números más concretos para poder decir, bueno, puedo gastar tanto, puedo... Pero siempre hay que tener con ese tipo de actividades y de emprendimientos, tener más cuidado y esperar un tiempo más largo. Y prácticamente, ¿cómo haríamos este balance anual? Mensual y luego anual. Bueno, o sea, siempre digo yo que hay que ser cuidadoso y tener en claro la información. La información es poder. Y siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, vendo con tarjeta de crédito. Bueno, ahí ya tengo un parámetro que son los extractos bancarios. Voy sumando todos los cupones de venta con tarjeta de crédito, por ejemplo, y voy diciendo, bueno, este mes con tarjeta de crédito vendí 150, por ejemplo. Sí. En efectivo vendí 20.000. Todo, digamos, existen sistemas de gestión, software, que te permiten, digamos, ir llevando una contabilidad. También existen aplicaciones que te ayudan. Digamos, eso cuando un negocio es más pequeño, ¿no? Yo siempre digo que a medida que un negocio va aumentando su volumen de ventas, es importante tener asesoramiento, que justamente es a lo que nos dedicamos los contadores, pero digamos que para una primera etapa siempre tener un software o un Excel ayuda mucho. Ayuda mucho, sí. O sea que lo que vos estás diciendo es anotar los ingresos que nos entran todos los meses. Y las erogaciones lo mismo, ¿no? ¿Qué serían las erogaciones? Perdón, los costos. Los gastos que tenemos. Exactamente. Perfecto. O sea, ingresos por un lado, anotar también los gastos o las inversiones que hacemos de repente. ¿Y qué otra cosa se debería anotar? Como para hacer la cuenta mensual y luego anual. Sí, a ver, para determinar la ganancia siempre es eso, ingreso menos costo. Entonces, a ver, y cuando vayamos avanzando con la charla, seguramente lo toquemos más puntualmente, pero digamos que siempre que uno quiera saber y estar bien parado con la información a mano, siempre es importante tener el monto total de costos, no la mercadería y ya, sino todos los tipos de costos, ya sea alquiler, servicios, no sé, packaging, todo lo que puede implicar un negocio como costo. Y también todos los ingresos, o sea, de tarjeta de crédito, billeteras digitales, efectivo, todo. Entonces, tener en cuenta, tenerlo bien, no sé si sistematizado es la palabra, pero tenerlo en cuenta, o sea, saber cuánto entra con cada medio de pago y saber bien todos los costos. Bien, que es básicamente lo que deberíamos hacer en una economía hogareña, ¿no? Anotar todos los ingresos y anotar todos los gastos por otro lado. Exactamente. Después podemos tener rentabilidad por un plazo fijo, algo por el estilo, que eso ¿qué hacemos? Sumamos la ganancia del plazo fijo a los ingresos. Pero, digamos, es otra forma de tener un ingreso, ¿no? Vos decís poner plata en plazo fijo para que nos dé intereses y eso nos genere otro ingreso extra. Claro, si digo, ponele, tenés una inversión, ahora la tasa del plazo fijo es más interesante que hace 2 meses atrás, ahora está alrededor del 78%. Bueno, claro, optamos por eso y después sería otro punto a sumar a los ingresos, ¿no? Es importante lo que dice María Elena. Estamos hablando con María Elena D'Olivo, ella es contadora pública, especialista en tributación. Esto que decís de aprovechar ese dinero extra que tal vez tenemos algún mes, no gastarlo, y reinvertirlo, en este caso en un plazo fijo y que eso nos dé dividendos. Sí, o sea, la utilidad que da hoy en día,
por lo menos hace de que no se desvalorice el dinero, porque bueno, la tasa de inflación que tenemos es bastante alta y por lo menos que no se nos desmonetice eso es importante. ¿Tengo que tener en cuenta mi sueldo siendo propietario del negocio? Como un gasto más. Sí, ¿Cómo se hace esa cuenta ahí? A mí me marea esa parte. Sí, me pasa que yo le digo a los clientes, no tenés que relevar tu sueldo, nunca. Dicen, no, bueno, pero quiero que crezca y este mes voy a cobrar la mitad y después más bien eso lo meto en mercadería, después gano más. Sos tu peor jefe. Sí, claro. y lo peor de todo es que no te das cuenta de que eso a largo plazo lo único que hace es desmotivarte. No soy coach ontológica ni nada de eso. No, pero es muy importante lo que está diciendo María Elena. Pero es real, sí. A ver, yo siempre que le digo a mis clientes, ten en cuenta básicamente tus costos personales. Es decir, alquiler, gastos alimentarios, bueno, todos los gastos personales que uno pueda tener y estimarlos. Por ejemplo, 80.000 pesos. Bueno, tenés que saber que tu sueldo y ponele que, no sé, te querés ir de vacaciones a fin de año, bueno, eso también sumarlo y de decir, bueno, necesito tanta plata por año, tanto tiene que ser mi sueldo. También tener en cuenta el valor hora, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo quiero que mi valor hora sea de 800 pesos por hora, justamente. Bueno, entonces agarrar, multiplicar eso por la cantidad de días que trabajo y por cantidad, ¿se entiende? Claro, digamos, ponerle un valor al esfuerzo que hacemos, ¿no? A la fuerza de trabajo. Y no relegarlo. Bien, qué importante. ¿Cómo fijo el precio de mi servicio cuando no tengo una base de costos clara? Bien. Bueno, a ver, cuando uno tiene, digamos, un servicio, es más difícil, digamos, que es justamente lo que veníamos hablando. Vamos a poner un ejemplo. Un psicólogo, por ejemplo, alguien dice, y lo tiene en su casa, no tiene costo. Claro. Ninguno. Claro, y en realidad, lo tiene en el cerebro. Claro. Y en realidad hay que tener en cuenta primero toda la formación de ese profesional, ¿no? Desde un libro que cuesta, no sé, 10.000 pesos, una capacitación, un curso, un posgrado, la misma carrera universitaria le salió plata. Entonces es tener en cuenta, digamos, todos los costos que son necesarios para tu formación y para la posterior prestación del servicio. Doy el ejemplo de un profesional porque justamente son por ahí los que menos estructura de costos fijas tienen, claro, ¿no? Obviamente que cuando ya tiene un consultorio que alquila, bueno, ahí tenemos un costo claro. Sí, ¿no? sí, el alquiler. Exactamente, los servicios, internet, sí. Bueno, todo lo que pueda llegar a hacer falta para poder prestar ese servicio. Entonces, por ejemplo, no sé, 10.000 pesos el libro, que les daba el ejemplo. Un posgrado que una cuota no baja de 30.000 pesos por mes. Bueno, tener en cuenta, sumar todo eso y decir, bueno, yo para estar capacitado y prestar este servicio necesité hacer una proyección, porque obviamente tu carrera duró 5 años y la vas a ejercer durante 35, 40 años, ¿no? Entonces, hacer como una especie de proyección de cuánto te salió y cuánto, digamos, cómo ir prorrateándolo en el tiempo. Para eso necesitamos un contador. Bueno, sí. Yo no me animaría a hacerlo sola. Es medio complejo y también obviamente que se tiene que tener en cuenta el costo de vida, porque, o sea, para que ese psicólogo pueda darte una terapia, digamos, es necesario que esté alimentado, es necesario de que, bueno, nada, pueda subsistir, ¿no? Entonces también tener en cuenta los gastos personales. ¿Se tiene en cuenta en el caso de estos servicios de especialistas como un psicólogo, la experiencia y la trayectoria a la hora de hacer la base de costos? Sí, por supuesto, porque obviamente que cuanto más capacitado y más trayectoria tiene, es muy probable de que más congresos haya asistido, que más cursos haya también enfrentado, entonces todo eso también tiene un costo mayor, ¿no? Bien, sí, porque muchas veces decimos, no, pero este me cobra más caro. Bueno, hay que ver quién es este, ¿no? Como exacto. todo el currículum que tiene.
Sí, es un tema medio aparte. Yo siempre digo, yo me fui de mi pueblo por una cuestión de que, a ver, no es desprestigiar, pero por lo general en el pueblo se tiende a buscar el contador que tiene 50 años de trayectoria. Mirá. Bueno, nada, y yo siempre digo como que tienen 50 años de trayectoria y también tienen un montón de cansancio en la espalda. Entonces es como buscar el equilibrio también del contador que tiene las ganas y que tiene ya algo de experiencia, y también, nada, darle una oportunidad. Me pasa mucho de ver eso. Me gustaría volver al tema del negocio y la inversión, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, bueno, vos decís que hay que esperar 3, 6 meses, hasta un año para ver si un negocio funciona o no. Uh-huh. Pero ¿hasta cuánto invierto, no? ¿Cuál es el límite de la inversión para empezar a ver estos dividendos? A ver, depende mucho de cada rama, de cada actividad. Cada negocio, de acuerdo a cuál es la actividad que desarrolla, tiene sus particularidades. Pero digamos que si yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, de nuevo, el negocio de ropa, no se me ocurre otro. Sí, sí. Pero por poner cualquiera. Yo veo que la mercadería me sale, no sé, por mes, 200.000 pesos, ¿no? Y un mes vendo 180. El margen de beneficio es muy bajo versus el costo, ¿no? Entonces, es analizar eso. Si el margen de ganancia a lo largo de, por ejemplo, un año es rentable o no versus el costo. Por eso es tan importante saber cuánto es mi costo, y no el costo de la mercadería, el costo de todo. Por ejemplo, no sé, en un negocio de ropa, como veníamos hablando, tenemos packaging. Ahora se usa mucho ponerle los, ¿cómo se llaman? Los aerosol. Sí, no, el aromatizador a la ropa. Las bolsas, ponerle las etiquetas, poner el envío. Son un montón de costos que hay que tener en cuenta y decir, no, a ver, vendo un jean en una venta puntual, no es solamente el jean, es todo lo que ese jean lleva consigo, ¿no? Como les decía, desde el envío, el packaging, todo. El personal, o sea, es un costo que a veces la gente no lo ve cuando va a comprar y es un costo carísimo. Después los impuestos. Ya ahí ese es otro tema aparte. Hay que tener en cuenta todos los costos para poder primero ser competitivos también, porque no es fijar un precio porque vi que en el almacén de allá lo venden a 3.500, yo lo voy a vender a 3.450. No, porque capaz que ese negocio es monotributista, no es responsable inscripto, y ahí tributariamente ya los costos son totalmente distintos. Ando a saber cuánto de alquiler paga. Capaz que consigue un alquiler mucho más barato, una oportunidad, y yo pago el doble de alquiler, por ejemplo. Entonces, no se puede comparar. No puedo tomar como parámetro el precio del otro. Es siempre tratar, obviamente, de buscarlo. Que es muy común eso, ¿no? Sí, y que uno no sabe. Justamente lo que explica ella, uno no sabe porque es... Claro, no tiene idea de cuál es la estructura de costos del otro negocio. Entonces, obviamente que uno va como comerciante, tiene que ir y buscar los mejores precios para poder brindar un buen precio al consumidor final, pero además de eso también hay que tener en cuenta todos los costos que involucra tu negocio, no el del vecino. Y en función a eso, poder saber cuántos son tus costos, cuánto es tu ganancia esperada, y en función a eso también poder dar el mejor precio competitivo para el cliente. Y en el caso de las emprendedoras o emprendedores que no tienen tantos costos fijos o incluso tributos, ¿no?, que pagar, ¿cómo sería el tema de la inversión? Porque tal vez un mes no vendo y no tengo desde dónde invertir. O sea, ¿cómo hago para que ese negocio que propio se retroalimente si no tengo dinero para invertir? Qué pregunta difícil. Cerrá. No, a ver. Hoy en día el gobierno básicamente no está dando prácticamente créditos.
prácticamente nada. El año pasado, por ejemplo, hubo un programa de crédito a tasa cero, que era un golazo, porque obviamente lo pagabas en 12 cuotas, sin intereses, un golazo. Siempre hay que tratar de buscar algún banco que te dé una tasa de interés lo más baja posible. A veces cuando no sos cliente y te quieren captar como cliente, te dan una tasa del 40%, que bien, para lo que hoy es la economía es súper buena. O por ejemplo, no sé, buscar el Banco Provincia, por ejemplo, que por lo general suele tener algunas tasas más accesibles para cuando un negocio abre. Buscar esas oportunidades de financiación. Cuando, digamos, no tenemos un resto. Sí, digamos. Cuando no tenemos un fondo propio para poder afrontar eso, hay que tratar de buscar y ser muy cuidadosos, porque si nos vamos con cualquier banco, mínimo te van a cobrar un 80% de tasa anual. Claro, o sea que vos ante la situación de no tener cómo invertir, porque por ahí son meses en que los emprendedores están con lo justo, vos sugerís ir a pedir un préstamo. Hay que ver cuál préstamo. Porque, como te digo, si por ejemplo vas a un banco privado, por ejemplo, que lo que menos le importa, no es por nada, pero lo que menos le importa es ser bueno con el crecimiento de tu negocio. Claro. Entonces, tratar de buscar si, digamos, en algún banco más, digamos, por ejemplo, el provincia, ciudad, un banco nación, tienen por ahí un fomento, una línea de fomento para emprendedores, que por ahí tienen una tasa que es positiva. Siempre hay que ver, ¿no? Por ejemplo, si es una tasa, les digo, del 40%, teniendo una inflación del 75%, claramente te conviene. Si hay un crédito a tasa cero, hay que meterse. Bien. De una. Bien. Pero, si no, a ver, siempre tratar de también buscar orientación de marketing, y si por ejemplo tengo un stock alto, por ejemplo, no tengo plata para invertir en más mercadería, pero tengo un stock alto, entonces tal vez no sea un momento de invertir y sea un momento de buscar vender y plantear alguna estrategia de marketing para poder, digamos, hacernos de dinero, y con ese dinero después sí seguir reinvirtiendo, claro. O sea, vender lo que uno ya tiene. Claro, sería. Porque a veces uno tiene mercadería muerta en los estantes y, no sé, tal vez planteando alguna estrategia de marketing, eso ayuda mucho a poder reflotar, digamos, la situación del negocio. Y capaz, o sea, la mercadería es una inversión justamente, entonces poder reflotarla. A veces la gente dice, bueno, quiero vender más, pero ¿qué haces para vender más? Claro. Nada. Entonces, sobre todo cuando son cosas no perecederas, digamos, que uno las puede tener y seguir reinvirtiendo de alguna manera. Bueno, antes de irte, María Elena, para los que recién se enganchan, estamos con María Elena Dolivo. Ella es contadora pública, es especialista en tributación, y te queremos aprovechar por este tema, porque sé que hay muchos comerciantes y gente que por ahí está con ganas de abrir algún negocio, y es importante que tengan la información. ¿Cuáles son los impuestos en los que me tengo que inscribir si yo quiero o tengo un negocio? Bien. Bueno, a ver, hay que ver cuando se abre un negocio. Lo más importante, siempre les digo a mis clientes, no se dejen estar con la habilitación municipal, porque después pueden venir multas, clausuras. Cada municipio igual es distinto y tiene un régimen sancionatorio distinto, pero siempre es sumamente importante tener la habilitación municipal hecha, ¿sí? Después, en cuanto a impuestos, tenemos que tener en cuenta, dada la estructura de nuestro país, que tenemos 3 niveles de gobierno. Entonces, que son entidades autárquicas que hacen que cada una pueda cobrar impuestos, ¿sí? Entonces, a nivel nacional tenemos AFIP, que es el organismo recaudador. En AFIP, por ejemplo, para recién empezar, nos damos de alta en el monotributo. Dependiendo también de las ventas y de la situación particular de cada contribuyente, porque, por ejemplo, si voy a tener una fiambrería de 20 metros cuadrados, listo, reentro en el monotributo. Claro, pero si me pongo una concesionaria, tal vez los números cambian. Claro, exactamente. Exactamente. El precio unitario de venta del monotributo ya lo voy a haber pasado. Sí. Vendo un auto y ya soy responsable inscripto. Claro, vendiendo computadoras nomás. Claro, por ejemplo, lo paso. Entonces,
ya ahí es anotarme en responsable inscripto. Anotarme bien, asesorarme y anotarme bien. Exactamente. Para no tener sorpresas. Eso a nivel federal, ¿sí? Monotributo, responsable inscripto, dependiendo de la situación del contribuyente. Después, a nivel provincial, bueno, acá tenemos ARBA. En Capital, si hay algún oyente por ahí que esté escuchando y que tribute en Capital Federal, bueno, es AGIP, el organismo recaudador. Y lo que va a variar es de cada uno de los organismos que recaudan, digamos, es que vamos a tener que pagar sí o sí ingresos brutos, ¿sí? Por ejemplo, ahora ARBA está con un régimen simplificado que se acopla al monotributo. AGIP, por ejemplo, es distinto. Tiene un régimen simplificado también, pero no va de la mano del monotributo, entonces se paga por aparte. ¿Todo tipo de comercio paga ingresos brutos o tal vez algún tipo de servicio no? Por ejemplo, bueno, acá en ARBA, por ejemplo, está grabado todos los servicios profesionales. En AGIP, por ejemplo, en Capital, los servicios profesionales están exentos. Claro. Obviamente que cada actividad es distinta. Por ejemplo, todo lo que es fabricación, industria, muchos tienen exenciones impositivas, pero te diría que el 85% de las actividades están grabadas. Bien. Y hay que, ya sea presentar una declaración jurada determinativa del impuesto, que es en el régimen general, cuando calculamos el impuesto en función a las ventas, o en el régimen simplificado un monto fijo, digamos. Por ejemplo, no sé, para las primeras categorías, 288 pesos, después 500, y así va subiendo de acuerdo a las categorías, ¿no? Bien. Y después a nivel municipal tenemos lo que se llama la tasa de seguridad e higiene. Esta tasa se paga cuando tenemos un local físico, y esto es muy importante para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque de por sí, y la municipalidad me va a odiar, de por sí, y esto es a nivel nacional, es jurisprudencia. La jurisprudencia es lo que, digamos, la justicia determinó para determinados casos concretos, pero que se pueden ir, digamos, recurriendo, por así decirlo, a esos casos para después volver, digamos, para aplicarlo, digamos, ¿no? A casos extensibles. Tenemos que tener en cuenta que seguridad e higiene es un impuesto, es una tasa, que es distinto, es una tasa que se paga sobre un local comercial. Si yo, por ejemplo, hago uñas a domicilio, no tengo que pagarlo. Hay muchas veces que, no digo el municipio de San Andrés de Giles, pero muchos municipios quisieron cobrar sobre la parte, digamos, sobre todo. O sea, sobre el que tiene local, el que no tiene local. Es medio difícil hacerlo porque obviamente que cuando tenés un local van, te visitan y te ponen una multa o lo que sea, un acta determinativa del impuesto, de la tasa. Pero en realidad por jurisprudencia se ha establecido que es una tasa que se tiene que pagar en la medida de que haya un impuesto, que haya un local, perdón. ¿Por qué? Porque si no hay un local, no hay prestación, y en la tasa, el concepto de tasa versus el impuesto es que tiene que haber una prestación, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, para que sepan los contribuyentes que no están obligados a pagar esto si no tienen un local. ¿Y qué pasa con los locales en las casas? Que acá en Giles hay un montón, está lleno. Bueno, en ese caso tienen un lugar físico, entonces deberían, o sea, en realidad seguridad e higiene es un impuesto que se paga por la actividad comercial. En Córdoba, por ejemplo, se llama tasa de comercio e industria. A mí me gusta más esa denominación porque es más representativo el nombre. Pero bueno, acá se llama tasa de seguridad e higiene. Que básicamente lo que grava es eso, es la actividad comercial en un lugar, y ellos es como que van a inspeccionarte que se den las condiciones de salubridad, Bien. ¿no? Entonces, cuando hay un lugar sobre el que pueden ejercer ese control, porque muchas veces, es medio polémico si lo hacen o no lo hacen, por eso cobran.
pero bueno, si no es local, no hay... No hay tributo. Claro, no hay tasa. Bueno, María Elena, te vamos a despedir, nos dejaste un montón de información muy importante, te agradecemos un montón que hayas venido. Ella es María Elena D'Olivo, para los que se engancharon recién al final. Contanos alguna red social por si alguien tiene para hacerte alguna consulta. Bueno, el de mi estudio contable, porque la radio me etiquetó, pero digamos que es mi Instagram más personal. Ahí ahí es para hablar de amor. Sí, o... No sé, de amor gilense. Ella quería saber, ¿viste? El Instagram es consultoras_de_empresas. Bien. Y si no, la página del estudio es www.estudiosdyd.com. Muchas gracias por haber venido. Y si no, nada, nos pueden encontrar en Mitre 455. Ah, bien, tenés local 454. Físico. Tenés local físico. Hay que pagar impuestos. Ya aprendí. Muchas gracias, María Elena. Bueno. Radioteca. Radioteca, un recreo en tus pensamientos. Julia Michelón, FM Mundo 102.1. Radioteca.